Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, con un tema que ya varias personas me han pedido personalmente o a través de la cuenta de Instagram de Esperando la Señal, que por cierto, si aún no siguen la cuenta, se los dejo en la descripción del programa. El tema de hoy, terapia y salud mental. Este es un tema que honestamente es bastante amplio. Yo literal siento que les puedo hacer una temporada completa de episodios solo de lo que es salud mental. Sin embargo, la manera como yo decidí traer este episodio al podcast en sí es hablarles un poco sobre mi experiencia como terapeuta, cómo me formé, los trabajos que he tenido, algunas cosas que ya les he mencionado anteriormente, pero contrastarlo con mi experiencia recibiendo terapia, porque sí, aunque muchas personas no lo crean, no lo sepan, los terapeutas también vamos a terapia. Como ya les he comentado en episodios anteriores, para mí el tema de la psicología, la terapia, la salud mental en sí, es algo que me ha llamado y con lo que he conectado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, yo creo que mi idea de lo que conlleva ir a terapia ha cambiado a través de los años. Inicialmente, cuando yo decidí estudiar psicología, tenía una idea un poco básica o por lo menos limitada de qué conlleva la psicología, qué conlleva la salud mental. Y para mí era entender el comportamiento humano, saber cómo funciona la cabeza de las personas y ayudarlas a estar en un mejor estado de bienestar. Y digo que mi visión era un poco limitada con respecto a este tema porque yo siento que lo estaba viendo desde la perspectiva de ayudar a quienes tienen una condición mental en sí, un diagnóstico. Y yo no me percataba o no entendía bien cómo todos podemos beneficiarnos de la terapia, aun si no tenemos un diagnóstico como tal. Luego de que yo inicié los estudios universitarios en el tema de psicología, aprendí más del aspecto clínico de la terapia, de psicólogos famosos, de todo lo que han contribuido al campo de salud mental, de experimentos que se han hecho a través de los años para desarrollar ciertas teorías, algunos que jamás se pudieran hacer en tiempos actuales, y créanme que eso es algo bueno, sino sencillamente váyanse a YouTube y busquen experimentos psicológicos y van a entender de lo que les estoy hablando. Pero en fin, era de cómo la visión de qué es una condición mental también ha evolucionado. Luego vino la época del posgrado, donde siento que aprendí más del lado humanístico de la salud mental y empecé a poner realmente en práctica la terapia para ayudar a otras personas a través de mis pasantías, a través de diferentes experiencias que tuve en esos 2 años. Y yo siento que aquí fue cuando vine a entender realmente cómo el darle a alguien un espacio seguro donde comunicar sus inseguridades, valga la redundancia, sus problemas o cualquier situación donde sentirse escuchado es necesario para avanzar, era beneficioso para cualquiera que lo deseara y lo sigue siendo. Por primera vez mi visión no estaba limitada a voy a atender pacientes que tengan este o aquel diagnóstico, sino a le voy a dar un espacio a quien lo necesite para ser escuchado y no juzgado. Justo coincidió que en este tiempo fue la primera vez que yo decidí ir a terapia por mi cuenta y no porque tenía un diagnóstico, sino porque esos años de posgrado estaban llenos de situaciones de vivienda, de la roommate que yo tenía, de una situación no muy positiva, vamos a ponerlo de esa manera, de empezar mi primera relación seria y todo el aprendizaje y todo lo que eso conlleva, de sentirme sobresaturada por los estudios, de nuevamente ver venir el momento de tengo que ver qué hago para extender mi visa después de que me gradúe, cómo voy a hacer con el estatus en este país, de sentir que no estaba generando dinero porque mi enfoque fue 100% en los estudios y una serie de cosas que literalmente me estaban llevando a un punto quiebre. Y fue allí cuando decidí darle la oportunidad a la terapia para mí misma y fue algo que me ayudó inmensamente. Pero también fue la oportunidad perfecta de poner en práctica lo que uno predica. Porque si uno como terapeuta sabe que la terapia ayuda a los demás, ¿por qué no ponerlo en práctica para mí misma?
Luego de que yo terminé el posgrado y empecé mi primer trabajo y empecé a brindar terapia a mis pacientes, tuve la oportunidad de ver la otra cara de la moneda, particularmente en comunidades latinas que justo eran a quienes yo atendía a través de mi trabajo. Y esta cara de la moneda que yo les comento es la del desconocimiento, la desinformación y el miedo. Les cuento que, sin exagerar, el 95% de las personas que yo atendía en esa época llegaban a mí con estigma, con negación, con miedos con respecto a la terapia, lo cual yo encontré muy interesante. Me decían cosas como: yo no estoy loco, ojo, a mí me recomendaron venir para acá y por eso estoy aquí. O me preguntaban: si a mí me mandaron a venir acá es porque yo tengo un problema, es algo grave. O cuando, para normalizar el estar en terapia, yo les explicaba a mis pacientes en esa primera sesión que los terapeutas también vamos a terapia, como ya les conté al principio del episodio. Y las caras de shock no les puedo explicar. Ellos se quedaban como que, ya va, pero es que esto no tiene sentido, de verdad. Y ahí es donde yo me di cuenta de otra cosa que, en mi opinión, es muy importante. Y es cuánto nos falta por normalizar la terapia como cualquier otra especialidad médica. Porque, a ver, uno habla con total normalidad con amigos, con familiares, de ir a hacerse un chequeo médico, por ejemplo. Y uno entiende que los doctores también se enferman y también van al médico. Uno también habla con total normalidad de ir al dentista. Y aunque yo sé que muchos le tienen fobia al dentista, lo siguen viendo como algo súper normal. Y uno entiende que el dentista también va al dentista porque tiene algún problema dental o para hacerse un chequeo regular. Entonces, ¿por qué todavía hay personas que les cuesta hablar de ir a terapia y de entender la idea de un terapeuta yendo a terapia también? Porque eso resulta aún algo tan incomprensible. Así que mi propósito en el año en el que estuve en ese trabajo fue normalizar la terapia para todo el que pasara por mi oficina, aunque solo fuese esa vez que nos vimos y ya. El hecho de que supieran que la terapia es un espacio confidencial en el que tú puedes hablar de tus problemas sin ser juzgado y que los terapeutas también van a terapia, si entendían eso ya para mí era un avance. Afortunadamente tuve personas maravillosas que me brindaron su confianza y en quienes vi grandes mejoras y evolución, porque esas personas se dispusieron a hacer el trabajo, porque fueron constantes y esto es muy importante, entendieron que el terapeuta no te va a decir lo que tienes que hacer, ni te va a leer la mente. Y sí, suena chiste, pero a mí todavía me tiran ese comentario de, tú lees la mente porque eres psicólogo. No, no funciona así. El terapeuta a ti te va a servir es de guía para tu crecimiento, para tu mejora y para tu evolución. Mientras tú estés abierto a ello, mientras tú te atrevas a analizar y a trabajar en aspectos que duelen, que nos vienen haciendo daño desde hace mucho tiempo, muchas veces de manera inconsciente. Pero una vez que identificamos eso y empezamos realmente a trabajar en esos aspectos, vamos a empezar a ver mejoras de todo tipo. Como ya les comenté en un episodio anterior, en mi trabajo actual yo no practico tanto la terapia con mis pacientes, hago más labores administrativas. Así que siento que mi siguiente reencuentro con el tema de la terapia vino a raíz de justamente yo buscar terapia para mí. Y este último proceso ha sido transformador. A finales del 2020 decidí buscar un terapeuta porque, como se imaginarán, trabajar en un hospital en plena pandemia era el último trabajo que tú querías tener. Eso con las preocupaciones de conocidos y familiares teniendo COVID, las 1500 olas, todo el nervio, el estrés, la preocupación, la incertidumbre me empezaron a afectar, así como imagino a todos de alguna manera. Sin embargo, cuando yo empecé a buscar un terapeuta, en mi cabeza era para aprender a manejar de mejor manera el estrés. Me di cuenta de que yo siempre he sido alguien como súper nerviosa, me estreso muy fácil y eso me afecta de maneras poco saludables. Así que pensé, bueno, vamos a buscar a alguien con quien yo me pueda desahogar, que pueda tener algunas sesiones y que pueda conseguir algunas herramientas para yo aprender a canalizar esto de mejor manera. El primer shock para mí vino con la larguísima espera para conseguir un terapeuta a través de mi seguro. Eso se me hizo eterno. Con decirles que yo todavía estoy esperando respuesta de la última clínica que consulté hace más de un año, sin exagerar. La pandemia revolvió demasiadas cosas en nosotros y literal todos empezamos a buscar ayuda.
Pero el problema es que la cantidad de terapeutas no se triplicó a la par de la cantidad de personas buscando este tipo de servicios. El sistema de salud está súper colapsado, que se los digo yo. Aquí aprovecho para darles una pequeña señal de que sean gentiles y hagan check-in a esos amigos de ustedes que o son terapeutas de profesión o terminan siendo el terapeuta del grupo, en especial en estas épocas, porque son personas que poco piden ayuda, pero miren que la necesitan. Volviendo a mi búsqueda de un terapeuta, por casualidad de la vida descubrí a través de una amiga una terapeuta, es mi terapeuta actual y les juro que ha sido una bendición, es exactamente el tipo de terapeuta que yo necesitaba. Y yo les comento esto con la intención de que sepan que no siempre es así. A mí me resulta muy triste que personas que finalmente se atreven a dar ese paso de buscar terapia y esa primera persona con la que tienen una o un par de sesiones no les resulta, por la razón que sea, les haga sentir que es que la terapia no es para mí. Así que otra mini señal. Si a la primera no funciona, intenten con otra opción. Y este consejo aplica para muchas cosas, pendiente. En fin, volviendo a lo de mi terapeuta, a través de esta experiencia viví por primera vez el solo porque vas a terapia por una razón, no significa que eso sea lo único que vas a trabajar o siquiera que eso es realmente el problema. Ténganlo en cuenta. Yo entré pensando, ok, yo voy a obtener herramientas para trabajar los nervios. Y les cuento que todavía sigo en este proceso en donde he aprendido muchísimo de mí misma, en donde he aprendido a resolver situaciones pasadas y donde aprendo en general. Es algo fantástico y sí, obviamente mi opinión llega a ser subjetiva por el tema de que yo también soy terapeuta, pero les invito a darse la oportunidad. Así no sientan que tienen un problema en sí, pero si necesitan hablar de algo, si están buscando un espacio donde no sentirse juzgados, la terapia puede ser esa respuesta que tanto tiempo vienen buscando. Así que la señal principal del día de hoy es justamente normalizar el ir a terapia. Hablemos más de eso, así como hablamos de ir al dentista, al ginecólogo, a cualquier médico, porque esto es más común de lo que pensamos y hace maravillas con nosotros si lo permitimos y si estamos dispuestos a trabajar en ello. No tenemos que esperar tocar fondo para ir a terapia. Ni siquiera tenemos que tener un diagnóstico en sí, como ya les mencioné. Y ojo, hago un pequeño paréntesis aquí antes de terminar, para recordarles que un diagnóstico en sí de salud mental no significa que tu vida se acabó. Al contrario, con el apoyo profesional necesario, tú puedes tener una vida normal y saludable. Y esto es algo que también toca normalizar. Hablar más de lo común que llegan a ser el experimentar depresión o la ansiedad, más allá de los casos graves que uno puede ver. Podemos, por ejemplo, sentir, y esto me ha pasado a mí, sentir cierto grado de depresión, una depresión leve relacionada a los cambios climáticos. Cuando, por ejemplo, llega el invierno y nos sentimos down, nos sentimos sin energía, nos sentimos tristes. Eso es normal. O, por ejemplo, cuando empezamos a experimentar ansiedad por un cambio importante que viene a nuestra vida. Eso también es normal. Lo que yo les invito a hacer es, en lugar de ignorar estas realidades, aprender a convivir con ellas y obtener las herramientas para atravesar estas situaciones de mejor manera. Y esto es una de tantas cosas que la terapia puede hacer por nosotros, así que piénsenlo. Y si no saben por dónde empezar o tienen alguna duda, les invito a enviarme un mensaje por el Instagram de Esperando la Señal y estaré más que dispuesta a brindarles cualquier información y guiarlos en el camino correcto. Así que esta es la señal del día de hoy. Nuevamente agradecida por acompañarme en este episodio y nos vemos en una próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.